El tema que a continuación se va a presentar lleva por nombre Elementos del pensamiento crítico. La materia es Habilidades del pensamiento crítico en la educación primaria, bajo el cargo del maestro Javier Hernández Flores. La alumna que presenta este tema es Norma Yadira Cárdenas Barreto. Elementos del pensamiento crítico. Los elementos del pensamiento crítico son los que conceden a una forma de pensar más profunda, es decir, que a partir de tomar en cuenta los elementos, el pensador mejorará la calidad de su pensamiento, desarrollará un criterio propio que lo ayudará a la toma de decisiones. Pero bien, recordemos qué es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el modo de reflexionar cualquier tema, contenido o problema. A partir de tener un pensamiento crítico, se dice que se mejora la calidad del razonamiento, pues el pensante crea una estructura al momento de razonar. El proceso de pensar críticamente implica varios elementos que lo diferencian de otras formas de pensamiento. El primer elemento es establecer un objetivo. El pensamiento crítico se ejerce con un propósito o un objetivo. Cuando el pensamiento persigue un objetivo claro, real y consistente, tiene más alta posibilidad de que se consiga. Todo pensamiento tiene un objetivo, pero el objetivo principal del pensamiento crítico es que pretende que se llegue a una claridad que resuelva toda duda del sujeto. El segundo elemento es la pregunta en cuestión. La pregunta en cuestión hace referencia a aquello que se desea responder, resolver. Se usa el pensamiento crítico para encontrar respuestas, soluciones a una pregunta, a una idea, un concepto o una información en general. Es decir, que el cuestionarte y preguntarte sobre los sucesos te ayuda a que desarrolles tus propios criterios, volviéndote así una persona que busca e indaga para obtener sus propias respuestas. Otro elemento que forma parte del pensamiento crítico es la información. Los datos y la información empleada en nuestra búsqueda de respuestas deben ser objetivas, concretas, evidentes y basadas en experiencia. Esto quiere decir que nosotros como estudiantes busquemos nuestra propia investigación, que no solo nos quedemos con la investigación que nos brinda el maestro o nuestros compañeros al momento de exponer un tema, sino que seamos los creadores de nuestros conocimientos en base a la búsqueda, siempre y cuando tomando en cuenta que la información investigada tenga buenas referencias. A continuación está la interpretación y la inferencia. Este elemento se trata de las pruebas obtenidas y su respectivo significado. En este punto es cuando ya surgen las conclusiones de la información que ya recolectamos, dando respuesta a las preguntas que ya hemos planteado anteriormente. Otro elemento más son los conceptos. Se trata de las teorías, leyes, axiomas. Estas definiciones que hacen parte del pensamiento nos permiten identificar la idea central. Además, este elemento nos ayuda a relacionar las teorías con los hechos que se nos presentan en la vida cotidiana, poniendo de ejemplo situaciones que estamos viviendo. Otro elemento más del pensamiento crítico son los supuestos. Es aquello que se acepta como dato, suposiciones o creencias que asumimos como hechos. Los damos por sentado en ocasiones con justificación y en muchas otras incluso sin una adecuada sustentación. Esto quiere decir que nosotros como pensadores críticos podemos dar opiniones en base a cualquier situación presentada, siempre y cuando teniendo en cuenta los hechos reales, ya que no tomarlos en cuenta puede ser modificada la información y esto dejará de ser algo totalmente sin relevancia y nuestra aportación que estemos dando dejará de tener validez. Otro elemento implicado en este proceso son los puntos de vista, las opiniones y percepciones de distintas entidades. Para dar nuestro punto de vista se deben de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Los puntos de vista deben ser flexibles, antes de darlos se debe analizar el contexto y también se debe de tener en cuenta que existen diferentes culturas, diferentes conocimientos y se practican diferentes valores. Esto quiere decir que para dar nuestro punto de vista debemos estar abiertos a cualquier tema y siempre y cuando debemos darlo en base a una reflexión.
se debe de tomar en cuenta que nuestro punto de vista no será el único, por lo tanto se debe de respetar la opinión de los demás, cayendo en cuenta que los conocimientos y los valores van a ser diferentes, por lo tanto los puntos de vista serán distintos a los nuestros. A manera de conclusión se entiende que el pensamiento crítico es esa forma de pensar que nos lleva a cuestionar lo que en nuestro entorno se considera verdad, la opinión de los expertos o quizá la forma de pensar y actuar de otros frente a un suceso. Toda persona que tenga un pensamiento crítico estará abierta a procesar información brindada para después salir en busca de su propia investigación y de esta manera se pueda cuestionar para llegar a conclusiones que sean propias y posteriormente las pueda compartir de manera respetuosa. El pensamiento crítico nos lleva a pensar en otras formas de ver la realidad.